única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, eres fuerte, fuerte. Tú eres todo, eres fuerte y no hay nadie como tú. Buenas noches, hermanos. Es especial para nosotros poder estar nuevamente en nuestro miércoles de enseñanza. Saludos a las iglesias de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y a nuestros hermanos de Puerto Barrio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Muy bien, contento, animado de estar otro miércoles. Pasan rápido los meses, ¿va? Porque de repente terminamos y ya estamos en el otro mes, acarreados de trabajo, la verdad, pero muy contento, fíjate, de poder estar y en especial de tratar este tema que vamos a tratar en esta noche. Pero antes de tratar ese tema, Eduardo, vamos a encomendarnos a Dios para que se quede en control de este miércoles de enseñanza. Acompáñenme a orar para que Dios se quede en control de este mensaje. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre y poder compartir de tu palabra. Muchísimas gracias, Padre, porque nos has permitido el día de hoy estar frente a estas pantallas para llevar a todas las iglesias de Honduras este mensaje de enseñanza de gran profundidad para cada uno de nuestros hermanos. Gracias nuevamente, con las palabras necesarias en nosotros, Padre. Ayúdanos a que sea especial este día y que nuestros corazones se regocijen porque están recibiendo tu palabra. Gracias nuevamente, Señor, por todas las iglesias de Honduras, y es en Jesús que te oramos todas estas cosas. Amén. Amén. Gracias, papá. Bueno, el tema de hoy, vamos a empezar a compartir la diapositiva. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. El tema es la gracia. Hoy vamos a hablar de la gracia, pero fíjate, para que me gustaría antes de hacer un repaso de lo que hablamos de la ira de Dios. Sí. Bueno, fíjate que yo escuché buenos comentarios. De hecho, agradezco a los hermanos que nos han estado retroalimentando, tanto a mí, creo que a vos también, ¿verdad? También les gustó mucho de la ira.
que es un tema, no es fácil, hermanos, hablar de la ira de Dios. Normalmente es un tema que para muchos no vende. Piensan así, como el tema de la ira no es algo que quiero poner en mi estrategia como evangelista, por decir así, pero es un tema real y bíblico e importante. Yo creo que nosotros como iglesias internacionales de Cristo hemos tomado en serio ese tema también. Claro que sí. Por mucho tiempo, el tema de la ira. Tal vez, y hoy vamos a ver un poquito ese tema de la gracia, hemos sido un poco, hablado menos de la gracia, tal vez en algún momento, ya lo vamos a ver, pero quisiera hacer el repaso, papá, directamente, Sí. el tema de la ira de Dios. Y algunos puntos que vimos el miércoles anterior, si usted no la ha visto, hermano querido de las iglesias en Honduras, Puerto Barrios y cualquier otro que nos está siguiendo en esta transmisión, yo lo invito realmente a que vaya y la vea. Es un tema serio, importante y hay mucho que sacar. Yo solamente, nosotros en estos miércoles de enseñanza estamos dándole como el pasoncito, ¿no? A los hermanos, pero cada uno va a tener que profundizar en este tema. Entonces, una de las cosas que hablamos aquí, puse 4 puntos básicos de los que hablamos, porque es importante entender la ira de Dios para poder hablar de la gracia de Dios. Entonces, primero, la ira de Dios es el otro lado de su amor. Es parte de su perfección, de su santo ser. O sea, no es algo ajeno a Dios. Y hablamos de eso, de esa diferencia entre la ira humana y la ira divina, la ira santa. No es una ira impulsiva, como digo en el punto número 2, la ira no es caprichosa o producto del mal genio de Dios, que anda como su temperamento mal ese día. Es una respuesta correcta de Dios, es un Dios santo, y es una respuesta correcta ante aquellos que desafían su autoridad y dominio del universo total al llevar vidas de pecado. Es algo serio, es algo muy, muy importante que entendamos la diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre, el ser humano. La ira del ser humano tiende a ser caprichosa y producto de ese temperamento incorrecto. Y bueno, la Biblia enseña que existirá un día de la ira venidera. De hecho, es un término que ustedes lo encuentran en la Escritura. Es un día temible, hermanos, un día en el que la idea no es meterle como miedo a los hermanos, sino este es un día glorioso también. Es un día temible en que la gloria de Dios será manifestada, será manifiesta, y los que persistieron en vivir una vida de pecado deberán pagar merecidamente su rebelión a la autoridad del Dios Santo. Entonces, es muy, muy importante que entendamos esto. Los que somos cristianos, pues aplica el punto número 4 de acá. Existe esperanza para aquellos pecadores que se arrepientan y entreguen sus vidas al Señor Jesucristo. Para ellos, el día de la ira será un día de júbilo y de gozo. Miren qué diferencia, ¿va? Entonces, básicamente, digamos, no sería injusto decir que estoy resumiendo la clase de la ira de Dios, pero aquí hay unos puntos importantes que vamos a entender, papá, y que son importantes para entender lo que es el concepto de la gracia. No sé, ¿cómo viste pues el tema de la ira? Ok. Una de las cosas más importantes que debemos de ver en lo que es la ira es que habrá un día de la ira de Dios y que será aplicada a aquellos que pecan. Ese para mí es un tema muy importante, pero vamos a entrar en materia de lo que es nuestro tema de hoy, lo que es la gracia. ¿Qué se dice de la gracia? Hay algunas ideas que se escuchan acerca de la gracia. Una de ellas, Eduardo, es que somos salvos por gracia, ¿va? Y aunque peque deliberadamente, eso no cambia el hecho de que voy a ser salvo. Esa es una de las cosas que tal vez erróneamente manejamos nosotros. Sí, sí, efectivamente. Si te das cuenta, Pa, o sea, esa idea de que, bueno, como soy salvo por la gracia y pues, ¿qué importa? Pues entonces, ¿para qué necesito cambiar mi vida? ¿Para qué necesito hacer sacrificios, esforzarme o hacer algo? Es común, es común. Y yo creo que hoy, papá, vamos a aclarar esa duda, pero creo que la vamos a aclarar al final de la clase, pero hay otro extremo también. El otro extremo es que nosotros, y creo que nos ha pasado a nosotros como Iglesias Internacionales de Cristo, es si hablamos mucho acerca de la gracia, entonces va a ocurrir lo contrario, los hermanos se me van a relajar, su compromiso con Dios se va a volver un poco más tibio, y a veces tenemos ese temorcito, como hombre, no hablemos tanto de gracia, ya mucha gracia, hermano, mucha gracia, hablemos de compromiso, decimos nosotros, porque nuestra
nuestra cultura, digamos, como iglesia, nuestra propia tradición histórica, digamos, es de mucho compromiso y de mucho empuje. Entonces, hablar de la gracia es como hablar de mucho, muy suave. Entonces, pero bueno, entonces ese es otro punto también que vamos a estudiar, es si hablamos mucho de la gracia, ¿será que los hermanos se van a volver tibios? Es una pregunta interesante también. Sí, fíjate que también es bien importante hablar siempre de la gracia, porque va relacionado con lo que decías vos, que la gracia, otra de las cosas comunes que nosotros encontramos dentro de nuestras iglesias es que la gracia es tan grande que en realidad no habrá castigo eterno, pues porque como Dios nos da la gracia tan grande, ¿y para qué va a haber castigo? Entonces, también es casi similar a lo que tú hablabas en el párrafo anterior. Sí, es cierto, porque bueno, imagínate lo que decimos, bueno, no hablemos mucho de la gracia, porque si hablamos mucho de gracia, entonces la gente se relaja y su compromiso con Dios es tibio. Pero lo que vos decís, o sea, bueno, pues la gracia de Dios es tan grande porque la gente empieza como a decir como, esto es tan maravilloso y tan bello y tan grandioso y tan majestuoso, que en realidad, ¿cómo va a haber castigo? ¿Cómo Dios en su gracia va a castigar al pecador? O sea, buen punto que decías ahí, pero también hoy vamos a hablar y aclarar esa duda. Pero también hay otra, fíjate. Y otro punto que tal vez puede llegar a ser, es que bueno, cuando a alguna persona le está yendo bien en la vida, le va bien económicamente, tiene salud, está progresando en su negocio, en su empresa, en su trabajo, recibe reconocimiento, le está yendo tan de maravilla, todas sus metas se están logrando, tiene hijos buenos, o sea, imaginemos todo este conjunto de cosas buenas y esa persona puede llegar a creer, bueno, la gracia de Dios es tan evidente en mi vida que realmente, por deducción lógica, yo debo estar en paz con Dios. Si no, Dios no me bendiría tanto. No me daría tanto si Dios si yo no estuviera bien con Él, si estuviera mal, me estuviera aplastando, quizás diría alguien, ¿va? Entonces alguien puede pensar que todo digamos, este conjunto, esta gran cantidad de bendiciones, podrían ser una evidencia de que yo estoy bien con Dios. Pero también de eso vamos a hablar esta noche. Es para preguntas que vamos a desarrollar, pero primero tenemos que entender pues algunos conceptos, ¿verdad? Conceptos, sí. O sea, también se me hace que tanto hemos profundizado en la gracia de Dios dentro de las iglesias de Cristo, en Honduras principalmente. Fíjate que hablamos como si entendiéramos el término de la gracia en nuestro grupo de iglesias. Y hacía algunos ejemplos, vaya, digamos, un banco te da un periodo de gracia, vaya. Sí. Describimos a una actriz como llena de gracia, ¿va? A una bailarina como agraciada. Nuestras oraciones antes de los alimentos, damos gracias. Y hablamos como que si supiéramos el significado de la gracia realmente. Y yo creo que no lo estamos entendiendo, porque el banco te da un periodo de gracia, pero no te quita la deuda. Sí. Siempre tienes que pagar. La actriz está llena de gracia, pero es que tuvo que esforzarse por ella misma, esforzarse para ser esa gran actriz. La bailarina es agraciada, tal vez con un cuerpo estilizado, con movimientos casi perfectos, entonces, pero es su propio esfuerzo. Entonces, no estamos hablando correctamente de la gracia. Yo creo que en nuestro grupo de iglesias no se ha hablado mucho de esto, de la gracia. Y tenemos un cuadro comparativo ahí, para que comprendamos realmente lo que es la gracia y por qué nosotros no hemos profundizado en lo que es la gracia dentro de las iglesias de Honduras principalmente. Una de las cosas, no sé si podemos verlo si comprendemos realmente lo que es la gracia. Sí, vamos a hacer a poner la comparación de algunas, digamos, nosotros por tradición, como iglesias de Internacionales de Cristo, más que todo en habla hispana, ¿no? Usamos mucho la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Y esa versión es una versión que por mucho tiempo, digamos, fue como una insignia. Si vos te acordás, nosotros, digamos, andábamos la Dios habla hoy y cuando mirabas a alguien con una Dios habla hoy, te sentías, bueno, este es de los míos, este es... Y
Yo no sé si te acordás que hace muchos años, al inicio, vendían esa Dios habla hoy, Biblia de estudio, Dios habla hoy. Correcto. Por cierto, a mí me encantó, la tenía hecha pedazos yo porque la Sí. leí bastante, pero fue una de las cosas que me conectó mucho con Dios. Pero Sí. hablando de eso, papá, porque nosotros tal vez, habían varias razones, o sea, yo creo que tal vez no hablamos de la gracia por muchas cosas, en el ímpetu, el esfuerzo que queríamos y el compromiso de cada Sí. discípulo para poder cumplir con el sueño evangelizador que sigue existiendo, que sigue siendo real, que debemos continuar también. Perdimos ese concepto y quizás nos pasó lo que hablaba en la primera parte, que te decía, si hablamos mucho de la gracia, hablemos mejor Sí. de dar, de compartir la fe, de evangelizar, que eso nos interesa. Entonces, quisiéramos compartir con mi papá un cuadro en que hicimos una comparación de las versiones, permítame, aquí estoy, de la palabra, del término griego utilizado para traducir gracia. Sí se mira, ¿verdad? Sí, sí, se mira, se Sí. mira. Entonces, miren, aquí hay, ¿cuántas versiones? Aquí hay 4. Estamos usando de base la Dios habla hoy. Y hay 3 escrituras nada más, ¿no? No quisimos hacer como meter tanta escritura. Pero 1 Corintios 15:10, Efesios 2:8, 2 Corintios 12:9, por ejemplo, voy a leer la Dios habla hoy de 1 Corintios 15:10, porque soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo. Y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, quien su bondad me ha ayudado. Mire la Reina Valera. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está, la gracia de Dios conmigo. Igual la NBI, pero por la gracia de Dios, y la gracia de Dios. La Biblia de las Américas, pero por la gracia. Y fíjense, igual en la siguiente, cuando vemos Efesios 2:8, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe, y aquí es pues porque por gracia soy salvo, porque por gracia ustedes han sido salvados, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Entonces, ven el punto que queremos llegar. Igual, 2 Corintios 12:9, Dios habla hoy, mi amor, cuando le dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesita, y esa la compartimos mucho. Sí. Pero cuando lees en Reina Valera dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es todo lo que necesita. Entonces, como que hay un chip que le cambia a uno un poquito cuando ves otra versión. No sé si a vos te pasa, pa. ¿Cómo lo miras acá? Bueno, mira, ve, yo quiero serte honesto. A mí me gusta muchísimo la Dios habla hoy, porque de hecho con esa hemos pasado Sí. los últimos 20 años. Me gusta porque es sencilla, es muy comprensible, la gente le entiende muy rápidamente. Ya las otras, la Reina Valera, que son ya más cultas, podríamos decir que son lenguajes un poco más, menos prácticos a los que estamos hoy en día, y por eso la gente prefiere la Dios habla hoy. Pero sin embargo, cuando dice bondad, nosotros no la relacionamos con la gracia. Entonces, ahí posiblemente haya estado la dificultad, pero la gracia de Dios siempre viene. Nosotros seguimos hablando de la gracia de Dios como que si supiéramos realmente lo que es y realmente no la entendemos. Sí. Bueno, la idea acá, hay que aclarar, pa, no es que, ay, le vamos a echar la culpa. Sí, es La Dios cierto. habla hoy. No, miren, la Sí. Dios habla hoy es una excelente versión. Yo la recomiendo mucho, digamos, para alguien que viene empezando. O sea, alguien que viene empezando y necesita empaparse de la idea de la Biblia completa. Es una versión sencilla, clara, directa, pero a veces puede ser también que, digamos, muchos de nosotros no ahondamos en el tema de la gracia porque la verdad no lo encontrábamos tanto en la Biblia, ¿sí? Sí. Porque como Claro. digamos, Dios habla hoy, al inicio, entonces como no encontramos mucho gracia, pues yo no hablaba más. Ahora que empezamos a leer más versiones, Dios mío, este es un concepto que se repite mucho. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces sí, toca estudiarlo más. Entonces, es importante, hermanos, hay que no se case con una versión, porque el mundo evangélico está casado con la Reina Valera en 1960. Y nosotros queríamos sentirnos diferentes usando una versión, Dios habla hoy, porque era más fácil evangelizar con una versión como esa, pero en realidad yo le digo, léalas todas. Todas. Excelente. Fíjate que entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Qué es la gracia realmente y por qué el ser humano lo necesita?
Y ahí yo no sé si podemos compartir el concepto que tenemos, que me gusta mucho de Abraham Bodes, ¿verdad? Sí, sí. Es el eterno y absoluto favor de Dios manifestado en conceder bendiciones espirituales a los culpables e indignos. Mira, qué Sí, importante esto. Culpables e indignos. Todos somos culpables y todos somos indignos de recibir. Sin embargo, Dios siempre nos da su favor. sí. Y fíjate que como lo ves acá, o sea, eterno. O sea, no Sí, es que me lo saqué ayer, ¿no? O sea, no es que Dios esté improvisando, es lo que yo les explicaba también en la ira. Dios no es un ser que anda improvisando su plan. Ya lo vamos a estudiar más adelante también. Pero digamos, Él nos da bendiciones, pero porque Él así lo quiere hacer. O sea, es una satisfacción de Él, es el beneplácito de Dios mismo que lo da a nosotros, lo que vos decías, culpables e indignos. No tenemos sí, nada que decir, merezco o yo, por favor, hice algo bueno, no, no, culpables e indignos. Fíjate que sí, ahí vos decías y preguntabas, pero ¿por qué la necesitamos? Aquí yo lo veo claro este concepto, pero lo vamos a ahondar en la escritura, pero ¿por qué lo necesitamos? Miren, aquí voy a continuar con la diapositiva y hay dos escrituras. ¿Por qué es tan necesario entonces para el ser humano este concepto? En Génesis 2:17 entendemos que, pero dice así en la Biblia de las Américas, pero del conocimiento del bien y del mal no comerás, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás, fue lo que dijo Dios. La muerte fue la consecuencia de la desobediencia. Y en Romanos 3:23, que es una escritura fundamental de nuestra teología de cualquier cristiano, por cual todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me encanta la Reina Valera como lo dice. Estamos destituidos, estamos fuera. O sea, la de las Américas creo que dice, no estamos en el alcance de la gloria de Dios. O sea, no la alcanzamos, no podemos, estamos aparte. Entonces, cuando el ser humano peca, como lo tenemos acá, se hace merecedor de la ira de Dios. Es decir, merecemos la muerte, estamos lejos de su gloria, estamos destituidos, como vemos en Génesis 7 ahorita y Romanos 3:23, y la justicia de Dios que exige estar separado de Dios eternamente, cosa horrible, privado de cualquier bondad divina y vivir un castigo eterno recibiendo la ira de Dios. Imagínate qué cosa eh, tan grave, ¿no? Tan grave tener sí, que estar viviendo de esta manera. Entonces, pero también hay que entender algo, o sea, hay otros conceptos como, porque a veces pasan, no sé si vos te has hecho la pregunta, papá, eh, pero bueno, le pasan cosas buenas a una gente mala, ¿verdad? Bueno, mira, ese es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿La gracia de Dios se aplica a los creyentes y también a los incrédulos? O sea, ¿cómo llega la gracia de Dios? Sí, o sea, al final, bueno, nosotros vemos, y no nos vamos a hacer los que no lo vemos, pero vemos personas que no tienen respeto por Dios y lo vemos que algunos son bendecidos. Sí, ¿Cómo correcto. estamos? Pensemos, hermano, yo quiero invitar a los hermanos. Sí, ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo es que hay personas que pecan deliberadamente y aún así reciben bendiciones de Dios? Porque todas las cosas buenas que pasan son porque la gracia de Dios lo permite. Pero ¿cuál es esta diferencia entre ellos y el creyente? Y hay creyentes que nosotros hemos visto que viven en nuestra iglesia, son fieles a Dios, fieles en todo lo que hacen, y aún así les va mal en algunos aspectos de la vida material y terrenal acá. sí, sí, Lo hemos visto, ¿sí o no? sí, bastante lo hemos visto y creo que sí merece una explicación más a profundidad, porque esta gente incrédula que nunca se acerca a ninguna iglesia y le va muy bien, ¿verdad? Ya vemos a otros que estamos firmes, estamos ahí pendientes y como que no nos va muy bien, ¿verdad? En el trabajo se nos hace difícil y estamos ahí siempre
tratando, pero creo que Dios nos está formando en ese tiempo, nos está dando tiempo especial para que nosotros maduremos también en la fe. Sí. Entonces, bueno, voy a compartir la diapositiva y vamos a ver acá. Aquí vamos a ver dos escrituras importantes para entender lo que veías. ¿La gracia de Dios se aplica solamente a los creyentes o también va para los incrédulos? Bueno, Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Escucha bien. Y aquí vemos un claro ejemplo de la bondad de Dios pareja, para el creyente y para el no creyente, para el malo bueno, para el justo e injusto, la luz del sol, las bendiciones, a veces los talentos, la riqueza, muchas cosas pueden llegar para malos y para buenos. Es decir, para creyentes y para no creyentes, porque nadie es bueno, todos pecamos y estamos lejos de la presencia de Dios. Pero la lluvia también, este concepto hay que entender, cuando en Mateo, las enseñanzas de Jesús está diciendo esto, la lluvia era fundamental para la supervivencia por una cultura agrónoma, de agronomía, una agricultura la que los llevaba a subsistir. Entonces la lluvia era como el dinero, como la plata, como la bendición material, porque era la que permitía el sustento. Si no había lluvia, estaba frito. Y veamos la otra parte. Dice, según de Timoteo 1:9, que este escrito yo lo compartí con unos hermanos en la región Merendón que les predicaba y la desarrollamos un poco más, tal vez hoy voy a hablar un poquito menos. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Veamos acá hay mucha teología, muchas cosas que estudiar. Nos salvó y nos llamó a una vida santa. ¿Por qué lo hizo? Porque dijo, vamos a ver, este me cae bien o el otro no me cae bien. No, sí, por su propia determinación y gracia, no por algo que alguien hubiese hecho. Y lo concedió, ¿sabe por qué? Es claro que lo hizo por su determinación y gracia, no por algo que haya hecho usted ni yo. Es porque lo hizo, nos concedió este favor antes del comienzo del tiempo. De hecho, perdón, creo que aquí me equivoqué, creo que esta versión es NBI, antes del comienzo del tiempo, y le puse Reina Valera. Reina Valera creo que hice antes del comienzo de los siglos. Pero bien, ahí sí creo que hay una corrección. Entonces, en resumen, Dios no juzgó al mundo y condenó al mundo al instante en que Adán y Eva pecaron debido a su plan eterno para salvar a algunos pecadores por la muerte de su Hijo. Entonces, hay dos conceptos que hay que tener acá. Hay una gracia que es para todos y hay una gracia específica para los creyentes. Entonces, aquí viene la definición de dos conceptos importantes: la gracia común y la gracia salvadora. Entonces, ¿cuáles son estas diferencias? Hay una gracia común, como dice Mateo 5, que estamos viendo, 44, pareja para todos. Pero, ¿qué tiene de características esta gracia común? Uno, no produce salvación de la ira venidera, actúa para creyentes como no creyentes, la gracia común, la que aplica a todos, y tiene un origen indirecto en la obra redentora de Cristo. Es decir, indirecto porque por el favor de los escogidos de Dios, por aquellos que van a recibir el evangelio, es que hay gracia común también. Pero está la otra parte, la gracia salvadora, ya es más específico, la que habla la escritura de Timoteo. Es la que sí produce salvación de la ira venidera, actúa solo para creyentes y tiene un origen directo en la obra redentora de Cristo. ¿Ven la diferencia? Cuando, yo creo que alguna vez, no sé si vos te acordás, hablamos de la gracia común y Sí. siempre, el sol sale para buenos y para malos. Esa es la gracia común, no, pero la gracia común hay que entenderla. Muchas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor son producto de la gracia común. Sí, y fíjate que hay una situación que solo es un pequeño paréntesis que te voy a hacer ahí. La gracia común refrena el pecado. ¿Me entendés? O sea, al tener la gracia común, la gente no es tan mala como debería de ser, porque tiene gracia común. Así es. Al tener gracia porque recibe las bendiciones también, pueden hacer cosas buenas las personas que no son creyentes. Entonces, la gracia común refrena el pecado y así nos puede hacer cambiar. Y un día podemos llegar a creer completamente en el Evangelio de Cristo. Sí,
Sí, fíjate, es cierto, la gracia común, lo que vos decís, o sea, o sea, no somos tan malos como podríamos llegar a serlo Sí, realmente. Es por la gracia común. Si imaginemos la maldad desembocada, nosotros decimos, este mundo está perdido. sí, Efectivamente, necesita de un Salvador. Pero realmente, si no hubiera gracia común de parte de Dios, viviríamos en un mundo más tenebroso y más oscuro. La gracia común, lo que vos decías, fue algo muy importante, hermanos. Entendamos, la gracia común nos permite que la maldad no sea tan grave, tan grande como es, y ya es grave, porque vemos cosas sí, horribles pasando en nuestro planeta, en sí, nuestra Tierra, en todos los tiempos, eh, pero sería peor, imagínate, ¿no? Y aquí viene, pero enfoquémonos ahora para la gracia salvadora. La gracia correcto, sí, es aquella que produce realmente la salvación. O sea, hablamos de la ira, el día de la ira va a venir por mucha gracia común. O sea, necesitamos gracia salvadora. Y esa así es. tiene origen en la obra redentora de Cristo. Entonces, aquí pusimos un comentario. No importa la cantidad de gracia común, riquezas, talento, bienestar, honra terrenal, la ética que hay una persona, que recibamos como personas, esta persona sigue siendo merecedor de la ira venidera a menos que se rinda al evangelio del Señor Jesucristo. Imagínate, Ese, no. realmente, o sea, o sea, podemos recibir toda la gracia común, pero eso no nos va a salvar. Así es. La salvación es únicamente si aceptamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el verdadero mensaje que debemos de llevar hoy. Debemos de estar firmes en el evangelio de Cristo. Y volviendo, o sea, tenemos que hablar un poco más entonces de la gracia salvadora. Y es importante entender que los hermanos entiendan esta diferencia, por lo que hablamos, gracia común y salvadora. Las características de la gracia salvadora, les voy a compartir nuevamente la diapositiva. Les comparto un clásico de las escrituras, Efesios 2.8, que de hecho la vimos en la comparación de versiones que hicimos al inicio, que dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? O sea, somos salvos ¿por qué? Por gracia, sí. Cuando le preguntan a alguien, pero soy salvo por gracia, efectivamente, es por la gracia de Dios que hemos sido salvados. Nada más. Veíamos en la de Timoteo, ¿te acordás, papá? Su determinación y gracia. Miren bien cómo estos conceptos aparecen tan claros. Su determinación y gracia. Y dice, no es algo de nosotros. Es decir, no es algo de usted y que algo que de nosotros, que nosotros hayamos hecho para como que dijimos, hey, me gané, o sea, yo hice mérito para eso. Es un don de Dios, es algo que Dios da. Y no es obras para que nadie puede gloriarse, nadie puede decir, yo merezco la gracia de Dios o por lo que hago voy a merecer que Dios me tome en consideración esto que yo he hecho para que vea que yo no soy tan malo como el resto del mundo. Su gracia, lo que usted hace de bueno, lo que decía, pues, es por la gracia común. No Sí, siente que tampoco es usted mismo haciendo maravillas. Entonces, viendo estas características, las vamos a leer. La gracia de Dios fue planeada antes de ser ejercida, es eterna. Es es eterno, es correcto. de Timoteo cuando dice antes del comienzo del tiempo, antes del inicio de los siglos, creo que dice Reina Valera. La NBI me encanta antes del comienzo del tiempo, o sea, esto es en la eternidad. Creo que la de las Américas dice desde la eternidad. O sea, en la eternidad Dios determinó. Y fíjate acá yo no sé si ha pasado a veces, la gente cree que Dios está improvisando. La gente cree que Dios dice, vamos a ver a quién salvo. Sí, a este me antoja. No, no, no. Él determinó su plan de salvación desde un comienzo. Dice, no, pues yo no creo que Dios vaya a tener esto conmigo. No, no, no. El plan de Dios fue determinado por su propia determinación soberana. Y ahí es donde viene el punto 2, favor libre de Dios, soberano de Dios. Y algunos piensan, bueno, es que Dios va a salvar a quien Él quiera al final de cuentas. No, es que ya lo hizo. Es que lo hizo antes del comienzo del tiempo, hermano. Antes del comienzo del tiempo, Él determinó cómo iba a salvar a sus escogidos, a su pueblo santo. Usted y yo por gracia común, tenemos la oportunidad de responder
positivamente el evangelio. Y a los amigos que nos están sintonizando, yo les tienen la oportunidad, si usted está escuchando este mensaje, si usted realmente está entendiendo un poco de lo que estamos hablando acá, de esta gracia maravillosa de Dios, usted realmente tiene esta gran oportunidad de poder gozar de la gracia salvadora en Cristo Jesús. Sienta que es que usted, usted sí es inteligente porque usted sí entiende. El otro que no quiere reconocer es que es burro, no es tan listo. No. Es la gracia de Dios que le da la oportunidad a usted de ver con claridad y entender lo maravilloso que es el favor que le está depositando en usted y cómo puede librarse de la ira de Dios que en determinado día va a llegar. El siguiente acá es que la recibe no tiene ningún mérito. Nada, no hizo nada, ¿no? O sea, de esto se trata la gracia. No hay meritocracia acá, no hay mérito alguno para que usted merezca la gracia. La gracia no exige compensación, no puede ser comprada ni ganada, es gratuita, ¿sí? O sea, es algo que no es que usted, Dios ya me da la gracia y ahora usted que cambia ahí, no, es gratuita, Dios así lo determinó. Pero esto es evidente porque alguien que tiene fe va a tener obras que agradan a Dios y vamos a verlo más adelante también, ese tema muy bien. Entonces, solicitada, no es que yo le digo, bueno, Dios, yo quiero que me dé gracia a mí, le dé gracia a mi papá, le dé gracia a mis tíos, a mis primos. Sí nos encanta y queremos decirle a Dios, pero la gracia es algo que viene de Dios. No es algo que es producto de una respuesta, es algo que Dios ha determinado y Él determinó la forma de salvar a su pueblo. Y usted que está escuchando, nosotros discípulos que hemos escuchado este mensaje y que un día decidimos unir nuestras vidas a Jesucristo, realmente es algo glorioso. Es por la gracia de Dios que fue posible este momento. No es dada por Dios al sentirse atraído por la persona a quien la concede. Imaginemos, ¿cómo la ves, papá? O sea, sentirse atraído. Generalmente nosotros cometemos ese error, fíjate. Y cuando estamos estudiando la Biblia o compartiendo con alguien, cometemos el error de decirle, usted tiene algo especial para Dios. Usted es especialísimo para Dios. Entonces, Dios no se fija en eso. Dios viene y da la gracia. Solo hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Creer en Jesucristo. Y vamos a ser merecedores de esa gracia. Porque ya vimos lo de la gracia común. Esta es la gracia salvadora. Gracia, o sea, Él no se va a fijar en quién la va a dar. Ni se siente atraído por nadie porque seamos especiales o porque seamos inteligentes, guapos, cariñosos, buenas personas. No, eso no tiene nada que ver. Todos, antes de que existiera el mundo, ya Dios había planificado la gracia para cada uno de nosotros. Sí, y eso es algo importante, papá, imagínate qué profundo. Lo que vos decías, o sea, imagínate, yo creo que a veces en el pasado dijimos cosas como esas, como, mire, que usted tiene algo especial, por eso es que Dios lo tiene acá, hermano. Y tal vez hoy le va a pegar un poquito duro que le diga, no, hermano, no tenía nada especial usted. Tal vez lo voy a desanimar, pero al contrario, lo que quiero es animarlo. Es la gracia de Dios. O sea, la gracia es tan importante y cuando vemos la Biblia, estos hombres que querían agradar a Dios, o sea, cuando lo entendieron este amor de Dios desde antes del principio del tiempo, que en su gracia iba a determinar que estas personas culpables, usted y yo somos culpables, íbamos a recibir la gracia a través de ese plan maravilloso de la obra redentora de Jesucristo. O sea, yo creo que es para llenarse de un gran gozo, pues, un gran gozo. Sí, definitivamente. No sé, o sea, yo creo que es momento de responder los planteamientos iniciales, Eduardo. Bueno, sí, ahorita lo vamos a poner. Mira, sí. Importante, hermano. Bueno, ya ahorita ya entendimos, por ejemplo, sí. Que hay dos formas de aplicación, digamos, cómo se aplica la gracia de Dios. Está la gracia común que aplica para todos, que pueden haber gente que puede recibir bendiciones y todo, pero está la gracia salvadora, que esa es la más importante porque muchos pueden tener gracia común, pero si no hay gracia salvadora, estamos perdidos. Nada hizo. Ahorita les comparto para que recordemos, porque al principio hicimos algunas preguntas y ahí están.
hicimos como 4 planteamientos, o sea, porque estamos hablando del tema de gracia. Bueno, la primera era, ¿puedo pecar deliberadamente amparado de la gracia de Dios? La otra era hablar mucho acerca de la gracia de Dios en la iglesia, nos pone en peligro de convertirnos en discípulos tibios. La siguiente era, la gracia de Dios es tan grande que en realidad nunca habrá un castigo eterno por el pecado. Y la otra era, bueno, el disfrutar de muchas bendiciones en esta vida terrenal es evidencia de que estoy en paz con Dios y no recibiré el castigo eterno. Yo creo que si usted puso atención a lo que hemos hablado, usted ya tiene la respuesta, hermano. Hermanos, Correcto. las respuestas a esto. Sí, Por si usted es de esos hermanos que a veces se me distraen, ¿va? Porque dicen, no, es que eso ya dura como más de 1 hora y que yo no aguanto porque el cerebro está bien. Vamos a hacer un resumen con algunas escrituras de soporte adicional para que usted lo entienda. Entonces, veamos la primera para tal vez por sí, Carla, sí, yo la comparto. ¿ok? ¿Puede pecar deliberadamente amparado en la gracia de Dios? ¿Puedo o no puedo? Vamos a leer Judas 1:4, que dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos está diciendo esta escritura aquí? Que no podemos pecar. O sea, por gracia no nos da la autorización para pecar. Son personas que se infiltraron y andan metiendo para que cada una de las personas se convierta en un libertinaje. O sea, si tenemos la gracia de Dios, Dios ya nos dio cómo es que tenemos que vivir para ser justos delante de Él, para caminar en lo que Jesús quiso para cada uno de nosotros. La Biblia condena la forma contundente a los que usan la gracia de Dios como una excusa para vivir vidas pecaminosas. Miren lo que dice, vidas pecaminosas. O sea, si recibimos la gracia, no podemos andar pecando. No es una excusa la gracia para pecar. Estas personas están condenadas y niegan el único y soberano, al único y soberano Señor Jesucristo. O sea, solo Cristo nos va a permitir a nosotros no pecar, porque Él nos va a llevar a ser personas agradecidas con cada una de las cosas. Eduardo. Sí, fíjate que y lo que ves ahí, papá, o sea, me llama la atención, dice infiltrados encubiertamente, o sea, es decir, hay personas que pueden parecer hasta hermanos fieles, ¿sí? Pero dice acá, se estaban marcados mucho, estaban desde mucho antes, estaban marcados para esta condenación. O sea, la Biblia habla, esta escritura es dura, pan. Yo la miro también, condenación para los que convierten la gracia de Dios. Imagínense estas personas que usan la gracia para decir, seguir, bueno, no se preocupe si la gracia, es algo delicado y que a mí me llevaría también como de temor. No puedo pecar deliberadamente. El pecado deliberado es una cosa seria. O sea, a veces nosotros pecamos aún involuntariamente, también otras veces deliberadamente, pero los discípulos no tenemos estilos de vida de pecado. Es decir, nuestras vidas sí pecamos, sí fallamos, pero no es un estilo de vida pecaminoso. Vivimos cada día queriendo honrar a Dios, como decía, leímos en 2 Timoteo 1:9, un llamamiento santo, un llamamiento a una vida santa. Entonces, yo lo veo claro, esta persona, si alguien usa la gracia como pretexto, usted está negando al único soberano y Señor Jesucristo, y esto es algo terrible. La siguiente la voy a leer yo. Bueno, perdón, aquí está. Hablar mucho acerca de la gracia en la iglesia nos pone en peligro de volvernos discípulos tibios. Esta escritura, los que me conocen saben que yo hablando en mi WhatsApp también me ha pegado muy duro entenderla hace 2 años. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, que no yo, sino la gracia de Dios en mí. Este es Pablo hablando acerca de él y su arduo trabajo y lo que hizo que Pablo fuera ese hombre tan capaz, tan usado poderosamente, al que le debemos gran parte de lo que conocemos de la teología de Dios. Debemos a Pablo.
porque gracias a este hombre que entendió la gracia de Dios. Entonces, cuando alguien me dice, tengo que dejar de hablar de la gracia porque se han advertido, no. El entendimiento de la gracia llevó a Pablo a ser el Pablo que es nuestro héroe en la fe. Hermano, la gracia hace esto, transforma. Pero mire lo que dice Pablo, he trabajado mucho más que todos ellos. Otras versiones dicen, he trabajado con más tesón, dicen. Y aunque no soy yo, en realidad el trabajo es la gracia. Pablo era un hombre, para que nos hagamos la idea, que vivía, era un hombre devoto antes de conocer de Jesús, pero estaba en el camino equivocado, estaba en la línea del judaísmo, era muy fiel al judaísmo. Y llegó a entender la gracia de Dios, entendió que este plan se había concebido desde antes de la fundación del mundo, todo eso que estamos hablando. Pablo lo entendió y eso lo transformó. Los discípulos debemos hablar constantemente acerca de la gracia de Dios, meditar y profundizar mucho en este tema, ya que nos ubica en nuestra verdadera condición espiritual de agradar a Dios y nos lleva a valorar la maravillosa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted ser un discípulo más fuerte en su fe? Entienda la gracia. La siguiente, entonces. Sí, la gracia de Dios es tan grande que en realidad nunca habrá un castigo eterno por el pecado. Esa era la pregunta que nos hacíamos y miren la respuesta que tenemos. Está en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esta es la respuesta. La respuesta es no. No podemos. O sea, la gracia de Dios no es tan grande que no vamos a recibir castigo. Sí hay un castigo para los que son desobedientes. Un día vamos a estar en el trono blanco, dice ahí que iba a estar el Señor Jesús juzgándonos, pero mucha gente no entiende ese juzgamiento. No es que vas a ir a defenderte ahí, ya fuiste juzgado, porque si no estás inscrito en el libro de la vida, vas directamente al lago de fuego. Sí, ese es, ¿cómo podría decir? La gracia es tan grande, pero también ya dice cómo se va a ejercer. Adelante, Eduardo. Sí, no, esa escritura a mí me encanta porque es algo glorioso. Imaginemos el gran trono blanco, ahí enfrente, los muertos resucitando, el juicio, el libro de la vida. La gracia de Dios es la que nos da la oportunidad de ser inscritos en el libro de la vida. Sí. Y tenemos la oportunidad. Hay esperanza en Cristo Jesús. Sí. Y es real, o sea, si usted no está inscrito en el libro, usted va a ser arrojado al lago de fuego. Y es delicado, amigo que nos está sintonizando, yo le diría lo mismo, fíjate, para que conozca al Señor Jesucristo, que conozca verdaderamente al Jesús que enseña la Escritura, la Biblia, que es ahí donde va a entender realmente lo que significa entregar su vida a Jesús y vivir conforme a su voluntad. No piense que bueno, no, pero es que Dios es tan grande, que es tan bueno, que entonces no va a haber eso del infierno, eso no. Dios es fiel a su palabra y estas cosas van a pasar en algún momento. Entonces terminamos con un segundo. Ya me dio ganas de estornudar. Me disculpa. Y la otra, bueno, para terminar ya, disfrutar de muchas bendiciones en esta vida terrenal es evidencia que estoy en paz con Dios y no recibiré el castigo eterno. Entonces esta ya tienen que saber, hermano, si ya no la pueden responder ahorita,
creo que, no sé si tenemos que dedicarnos a otra cosa que a la enseñanza, papá. Hechos 4, 11, 12 dice así. Este es Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, no hay otro. Amigo, no hay otro en el que pueda tener salvación. No importa la cantidad de gracia común que reciba, las bendiciones que recibe en esta tierra, solo hay un camino. Solo hay una forma de huir de la ira venidera, y es en Jesucristo. Usted la merece, yo la merezco, papá, vos la mereces, todos merecemos la ira de Dios, pero tenemos esperanza en aquel en quien hay salvación. El Señor Jesucristo ha pagado ese precio para los que entregan sus vidas en Él. No hay otra forma. Yo los invito realmente a que disfrutemos de la gracia. La gracia es la que construyó a estos grandes hombres, profetas, hombres de Dios, apasionados y enamorados de Dios, por su entendimiento de la gracia. No hay otro camino. Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos libre de la ira venidera. Gracias, yo no lo merecía, yo no hice nada, usted no hizo nada. La gracia de Dios es el favor de Dios ante los culpables que somos nosotros, tener hoy esperanza, pero hay que hacer una cosa nada más, reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, entregarnos a Él y permanecer fiel. ¿Cómo la ves, papá? Sí, para realmente cuando hablábamos de conocer lo que es la gracia, realmente no la conocemos a esa profundidad. Hoy hemos, gracias y por la voluntad de Dios que nos ha permitido profundizar en este tema, y te das cuenta de las cosas maravillosas que Dios planificó antes de que nosotros naciéramos, eterna, y también los malos conceptos que hemos tenido de la gracia, que por gracia podemos pecar. Hay muchas personas que andan equivocadas en el mundo, y hoy nosotros hemos tratado de darte este lineamiento para que por el único camino de llegar a esa gracia salvadora es nuestro Señor y Salvador Jesús. Así es. Yo lo que diría para terminar, hermanos, es la gracia común es maravillosa, nos permite vivir bien, vivir mejor en esta tierra. Sería terrible sin gracia común, pero nunca se deje engañar o piense que porque está yéndole bien, porque a alguien le va bien, es porque realmente no va a merecer el castigo eterno. O sea, solo hay un camino para la gracia salvadora, y es nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le animo a enamorarse más de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él obtenemos este maravilloso concepto de la gracia de nuestro Dios, que en su favor nos ha concedido la esperanza de una vida eterna. Por mi parte, buenas noches. Que Dios bendiga a nuestro país y a todos los que nos están sintonizando. Muchísimas gracias, hermanos. Iglesia de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, y también nuestros hermanos de Puerto Barrio. Buenas noches y que Dios los bendiga. Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy en este momento me toca compartir lo que es la Santa Cena, y quiero recordar una historia que nosotros podemos ver que está en Números 21 del 4 al 9. La voy a explicar brevemente, no la vamos a leer detalladamente. Dice de que los israelitas salieron del Mar Rojo en ese momento, ¿verdad? Y cuando ellos iban en camino, comenzaron a impacientarse y comenzaron a pecar contra Dios y contra Moisés. Esta acción muchas veces se parece a la nuestra. Cuando nosotros comenzamos a pecar contra Dios, pecamos de diferentes maneras. Entonces, no exactamente nos quejamos de Dios como lo hicieron ellos,
pero sí con nuestras actitudes cuando no son las correctas y que no le agradan a Dios. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo te sientes tú hoy en esta noche? ¿Me parezco a los israelitas? ¿Cómo ha sido mi conducta hoy o en estos días? Muchas veces podemos reflejarnos en nuestra vida, así como la de los israelitas. Y si nosotros seguimos leyendo, profundizando en la historia, más adelante dice de que Dios mandó unas serpientes venenosas a los israelitas. Luego de que ellos se arrepintieron, estaban buscando salvarse porque estaban siendo mordidos por estas serpientes. Entonces, empezaron a pedirle a Moisés que les ayudara, pues Dios le dio la instrucción a Moisés de que hiciera una serpiente de bronce para que miraran a la serpiente y así los israelitas pudieran vivir. Ahora vámonos al Nuevo Testamento donde está Juan 3:14. Y quiero que la leamos juntos. Dice Juan del 14 al 15, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aquí vemos de que en el Antiguo Testamento los israelitas tenían su mirada puesta en la serpiente de bronce. Ahora, ¿dónde debe estar puesta nuestra mirada? Nuestra mirada debe estar puesta en la cruz, ¿verdad? Donde a través de Jesús, si nosotros vemos a Jesús en la cruz, vamos a tener salvación. Dios quiere limpiarnos, hermanos, de todo pecado. Y al limpiarnos, nosotros tenemos una esperanza a través de él. Gracias a la muerte de Jesús, hoy tenemos vida. A medida de que caminamos en nuestro cristianismo, muchas veces pecamos, pero es importante recordar de que es a través de Jesús que nosotros podemos ser perdonados. Así que esta es una buena oportunidad en este momento para que pidamos perdón a Dios y que sea Dios que nos limpie de todo pecado. Así que acompáñenme a orar. Dios Todopoderoso, mi Dios, que tú que estás en el cielo, queremos darte gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Dios, de poder salvarnos, Dios. Gracias, Padre, porque es a través de la cruz, mi Dios, que nosotros podemos tener, Señor, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por dejarnos este ejemplo, Señor, por recordarnos, Padre, de que eres tú, Señor, quien nos limpia, Dios. Ayúdanos, Padre, a poder parecernos más a ti, Padre. Por favor, Señor, yo te ruego, mi Padre Celestial, que te quedes, Dios, al cuidado, Señor, de cada uno de mis hermanos que están en la casa también, Señor, y que podamos, Dios, reflexionar, Señor, y podamos encaminarnos, Padre, día con día, Padre, así como tú quieres, Dios, que nosotros seamos, Padre, que seamos limpios, Señor. Purifícanos, Dios, de todo pecado. Y es en el santo y poderoso nombre de tu amado Jesús que te pedimos todo esto, mi Dios. Amén y amén. Gracias.